están todos el día de hoy? Vamos a hacer un video bien interesante acerca de qué es un buen ministerio y cómo puede ser un ministerio superior. Para eso nosotros necesitamos comprender que nuestro trabajo es muy, pero muy importante porque estamos haciendo un trabajo para Dios. Vamos a ver la diferencia entre un buen ministerio y un ministerio que Dios espera. La diferencia entre un buen ministerio y un ministerio y un gran ministerio. Esto no solamente abarca lo que es el área de la escuela sabática, también abarca el área de los aventureros y de los conquistadores. Así que nosotros vamos a encontrar una diferencia que existe entre un buen ministerio o un buen club y un gran club o un gran trabajo con los niños. Por muchos años hemos llevado seminarios acerca del liderazgo. Ok, ahora en la pandemia del coronavirus se ha podido ver quién era un buen líder y quién no lo era, ¿no? Fuera de los problemas, hemos visto qué persona se ha quedado manteniendo la iglesia con los niños y los adolescentes activos y quiénes han desaparecido. Entonces tú ahora puedes evaluar el tipo de liderazgo. Los años que tú vas teniendo en la iglesia te va mostrando el trabajo de pastores, de maestros, de laicos, de diferentes departamentos y vas a descubrir que algunos hacían actividades rutinarias y otros hacían actividades espectaculares, ¿no? Tú vas viendo qué pastores fueron buenos porque indudablemente algo que siempre tiene que existir es la evaluación. Uno evalúa a los maestros, evalúa el trabajo, se debe evaluar el trabajo de la junta de iglesia, de los departamentos infantiles, si llegaron a cumplir las metas y los objetivos que tienen. Pero tú a lo largo de los años, tú puedes evaluar qué pastor hizo un buen trabajo, qué maestro, qué laico, y entonces también descubres si estas personas hicieron un trabajo rutinario, sea, la misma cosa siempre, o otros hicieron cosas espectaculares. Siempre es importante recalcar que nosotros hacemos un trabajo para Dios. También hay que recalcar que nosotros no podemos exigirle a las personas la misma velocidad que trabajen como trabajamos nosotros. Frecuentemente he cometido yo ese error de que hacer que las personas corran a mi velocidad de acuerdo al entrenamiento y a la dedicación que uno tiene. Pero en el trayecto tú te vas encontrando y vas evaluando, ¿no? ¿Qué maestro, qué director, qué pastor, qué laico eh, realmente hizo un trabajo rutinario o hizo un trabajo espectacular? El propósito en el departamento de niños en el Club de los Conquistadores y Aventureros es lograr que los niños y adolescentes, los adultos, acepten a Jesús como su Salvador personal. Cuando tú haces un trabajo dentro del ministerio infantil, dentro de aventureros y dentro de conquistadores, no solo estás haciendo que los niños acepten a Jesús como su Salvador personal, estás trabajando para que los padres, los parientes de esos niños también lleguen, porque el Espíritu Santo logra que esas personas también aprendan acerca de Jesús. También otro de los logros es que los niños tengan una relación diaria con Dios. No, nosotros no solamente estamos para relatar historias los sábados, que pasen un sábado lindo o una semana de oración o que hagan actividades. No, el niño tiene que enseñarle que tiene que buscar a Dios cada día, porque si no el niño se acostumbra a que solamente el sábado debe conocer de Dios y la iglesia se convierte en un día de solamente el sábado de Dios y durante la semana se olvidan de Dios. También a tener una buena relación con Dios, como lo hemos dicho, nos preparamos así también para predicar y enseñar el mensaje adventista al mundo entero. Si eres de la iglesia adventista, el mensaje adventista tiene que llegar, ser enseñado y ser predicado, porque Jesús dijo enseñar y predicar el mensaje adventista a todo el mundo. Bueno, el buen líder jamás busca la vanagloria, no fomenta la rebelión, ¿no es cierto?, si no mantiene la paz en el vecindario.
Cuando tú estás trabajando en aventureros, en conquistadores y en escuela sabática de los niños, tú tienes que mantener la paz, ¿no? Mientras no se rompan las reglas de la iglesia, tú estás bien. Pero cuando las reglas se rompen, tienes que mantenerte siempre leal a Dios. Aunque tengas a toda la iglesia en tu contra, tú tienes que mantenerte leal a Dios. En una oportunidad, en una iglesia de las nuestras, una maestra estaba enseñando con material dominical la escuela sabática. Por supuesto que nosotros dijimos no. Aunque están lindas las lecciones, tiene que usarse material dentista, ¿no? Nosotros no buscamos la vanagloria, nos mantenemos leal. En otra oportunidad, una maestra quería usar material evangélico para las escuelas bíblicas de vacaciones, cuando hay material adventista que se puede usar. Entonces uno tiene que solamente ponerse difícil cuando se trata de romper las reglas, ¿no? Elena de White dice que nosotros tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Pero también dice que cuando es necesario desobedecer a alguien, podemos hacerlo, ¿verdad? En una reunión había una familia que había sido expulsada de la iglesia porque los papás habían cometido adulterio, pero los niños estaban en nuestro club de aventureros. Y entonces el pastor dijo, la iglesia no le va a pagar a esos niños porque los papás fueron borrados de la iglesia. Entonces nosotros dijimos que no, porque los niños eran inocentes del pecado de los padres. A pesar que los padres se habían ido de la iglesia porque habían cometido un adulterio, se los había borrado, que era lo correcto, los niños eran inocentes. Así que los tuvimos, gracias a Dios, esos niños dentro del Club de los Aventureros. O sea que es bueno tener eso siempre en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio y un gran ministerio? Un buen líder del ministerio infantil enseña a los niños y adolescentes, pero un ministerio que es un gran ministerio, un líder va a enseñar no solamente a los niños, va a enseñar a los padres y a los maestros. Esa es la diferencia. La primera diferencia es que un buen líder siempre va a enseñar niños y adolescentes, pero un gran líder del ministerio infantil va a enseñar a los padres, a los maestros, cómo enseñar a los niños. Sí, muchos de nuestros padres no hacen el culto familiar. Muchos de nuestros maestros no saben nuevas técnicas. Están usando materiales, no usan materiales para la enseñanza de los niños. Entonces el líder capacita no solamente a los niños, sino capacita a los padres y capacita a los maestros. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que nosotros trabajar en grupo, tenemos que trabajar unidos. Ya no hay que separarnos ni de los de escuela sabática, ni de aventureros, ni de conquistadores. Tenemos que trabajar juntos porque son siempre los mismos niños. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio y un gran ministerio? El buen líder del ministerio infantil tiene como meta llegar a los corazones de los niños y adolescentes, pero un gran líder del ministerio infantil va a llegar al corazón de los niños, de los adolescentes y de los padres. Los padres a través de lo que aprenden, a través de lo que los niños y adolescentes se les enseña. Aunque no lo creas, los niños cuentan a sus padres las experiencias que tienen dentro del Departamento de Escuela Sabática de Aventureros y de Conquistadores. Y muchos padres se involucran y muchos padres también toman decisiones de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Un gran líder siempre del ministerio infantil siempre va a llegar al corazón de los niños, adolescentes y padres. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio y un gran ministerio? Un buen líder del ministerio infantil tiene un impacto en el departamento de niños y adolescentes, ¿verdad? Se espera siempre que la persona que sea un líder impacte a todos los niños y llegue al corazón de todos. Pero un gran líder del ministerio infantil va a impactar a toda la iglesia. O sea que el trabajo no es solamente para niños y adolescentes. A veces tenemos una escasa mente cuando pensamos que nuestro trabajo solo es niños, pero nuestro trabajo no solamente es niños y adolescentes. Nuestro trabajo es los padres y la iglesia entera. Así que impacta, siempre el trabajo que se realiza tiene que impactar a toda la iglesia local.
¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio infantil y un gran ministerio infantil? El buen líder del ministerio infantil o del Club de Aventureros y Conquistadores tiene un trabajo individual en su departamento. O sea, muchas veces cuando te eligen director, tú haces toda la programación solo o sola. Tú haces todas las actividades. Pero un gran líder del Ministerio Infantil o del Club de Aventureros o de Conquistadores trabaja en colaboración con otras personas. Y esto es impactante porque cuanto más personas ayuden a hacer un programa o una actividad o una planificación, más colaboran porque saben que sus ideas han sido aceptadas. O sea, no te creas rey del mundo. Algunas personas son eternas en algunos cargos para niños, pero necesitan un cambio, necesitan una reestructura, necesitan ellos entender que hay otras personas que también pueden dirigirlo, que tienen ideas diferentes unas de otras. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio infantil y un gran ministerio infantil? Un buen líder del ministerio infantil o del club de aventureros o conquistadores da lo mejor de su talento, ¿verdad? Dios espera que tú des el 100%. Nosotros inclusive somos llamados a morir, eh, ser mártires, como lo fueron los del pasado defendiendo la verdad. Pero un gran líder del ministerio infantil busca y entrena personas con grandes talentos a favor de los niños y adolescentes. O sea, parte de ser director de aventureros conquistadores o del ministerio infantil o director de la clase de los primarios, tú tienes que buscar otras personas que puedan ayudarte en la enseñanza, para que cuando tú no estés, esas personas puedan ocupar ese lugar y puedan continuar con la labor. Porque tristemente a veces se muere el director o no está el director, el club desaparece. Entonces esta persona no logró entrenar a otras personas para que logren esas metas. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio infantil o de aventureros y conquistadores y un gran ministerio infantil o un gran trabajo con aventureros y conquistadores? Un buen líder del ministerio infantil disciplina con amor a los niños y adolescentes. Tenemos que tener disciplina para los niños. La disciplina no es que tú vas a golpear a un niño o vas a maltratarlo verbalmente o vas a hacer algún abuso con un niño porque la iglesia adventista prohíbe eso, ¿no es cierto? Y Dios sobre todo no permite ningún tipo de abuso contra los niños. Pero un gran líder del ministerio infantil, de aventureros y de conquistadores, enseña a los padres y maestros cómo disciplinar con amor a los niños y adolescentes teniendo como ejemplo a Jesús. Y esto de la disciplina es algo que no solo es para el director. Uno tiene que enseñar a los padres y a los maestros, tener seminarios en cuanto a la disciplina y cómo disciplinarlos dentro del departamento, dentro de la clase, porque esto es importante. O sea, no es el encargado solo el director, todo el equipo, los padres, ellos piensan iguales. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio infantil y un gran ministerio infantil? O entre un buen club de aventureros y conquistadores o un gran club de aventureros y conquistadores. Un buen líder del ministerio infantil incentiva el discipulado en los niños y adolescentes. Tenemos que formar discípulos que sigan a Jesús. Pero eh, un gran líder del ministerio infantil enseña, equipa a los padres y maestros cómo discipular a los niños y adolescentes. Un buen líder del ministerio infantil no cree que los niños son pequeños para predicar. En Norteamérica estamos muy atrasados. Los niños no predican. No se les ha enseñado, no se les ha formado a ellos a predicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se les ha enseñado a predicar? Porque nosotros no carecemos de esa visión. Los niños como los adultos pueden, con práctica, con mucha dedicación, ellos pueden realmente predicar de Jesús, pueden contar sus experiencias de Jesús y son más atendidos a veces que los propios adultos. O sea, depende del líder que tenga una preparación. No es fácil. A nadie se nos ha enseñado que trabajar es fácil, pero nosotros con dedicación podemos entregar nuestro corazón a Jesús y podemos desarrollar talentos y habilidades. Los niños no va a caer el Espíritu Santo
sobre una iglesia que no involucra a sus niños y adolescentes en las semanas de oración. El Espíritu Santo no puede caer cuando los jóvenes y los niños están fuera de ellos. Sería así, dice, los niños y jóvenes verán visiones, pero depende de nosotros que involucrarnos, que ayudemos. Cuando hay una semana de oración de adultos, haz una oración de niños pequeños. Cuando hay una semana de adultos, haz una semana de oración de conquistadores y aventureros. Pero tú tienes que integrar a los niños dentro de la programación que tiene la iglesia. Un buen líder del ministerio infantil enfrenta desafíos del ministerio a su cargo. Ningún trabajo es fácil. A veces tenemos que lidiar con otras personas que tienen otros puntos de vista en cuanto a cómo enseñar a los niños. Pero nosotros podemos lograrlo a través de, de mantenernos leales a Dios, porque muchas personas piensan diferente, ¿no? Algunas personas traen ideas de otras iglesias, otros traen sus traumas infantiles o lo que pasaron ellos por diferentes situaciones. Algunos creen que esto sí o esto no se debe enseñar, pero esos son los desafíos que tú te tienes que presentar. Pero un líder tiene que mantenerse siempre leal a Dios, como Juan el Bautista estuvo leal a Dios. Pero un gran líder del ministerio infantil enfrenta y busca soluciones con su equipo para enfrentar los desafíos del ministerio a su cargo. Cuando hay un problema, hay que buscar todas las personas, todos los maestros, y buscar entre todos la solución. Hay que ponerse, hay que ponerse una meta de lograr los objetivos. La gente a veces no comprende, ¿no? A mí me ha tocado lidiar con directoras de aventureros que, por ejemplo, querían llevar café del Dunkin' Donuts a los bomberos. Y yo le decía, no podemos porque nosotros tenemos un principio de salud y se han quejado hasta lo más alto que han podido, pero yo le digo, los principios de la iglesia no podemos romperle. ¿Cómo le voy a llevar café del Dunkin' Donuts a los niños, perdón, a los bomberos, cuando es un principio de salud no hacerlo? Y eso es importante, que nosotros entendamos siempre que tenemos que, cuando hay un problema, que tenemos que nosotros realmente, realmente tenemos que mantenernos leales a lo que la Biblia dice y leales a los principios de la iglesia. No podemos regalar joyas o regalar vinos o regalar perfumes o regalar puerco a personas desobedeciendo las reglas. Para eso, cuando es por eso que como en el equipo hay problemas, tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso es tenerlo muy, muy importante. Esto es muy importante porque siempre vamos a tener personas que piensan diferente. Como yo te digo, muchas personas eh, piensan diferente, tienen una manera de ver las cosas diferente y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Eso en nuestro trabajo con los niños. Eh, Tener en cuenta eso siempre. El siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un buen ministerio infantil y un gran ministerio infantil? Un buen líder del ministerio infantil conserva programas mediocres, usados en tiempos pasados. Quiere decir que siempre la misma historia, el mismo drama, en Navidad el nacimiento, que sale la Virgen, y siempre la misma rutina, o todos los sábados, bienvenida, himno, oración, bienvenida, himno y oración. Canto, voto, la misma historia, todo el líder siempre conserva la misma cosa. El año pasado contaron esto, este año la misma historia. Pero un gran líder del Ministerio Infantil, del Departamento de Aventureros y Conquistadores, conserva programas donde se satisfaga las necesidades de los niños en forma amena e interesante que logren acercar al niño y adolescente a tener una experiencia positiva con Dios en la iglesia. Cuando uno relata una historia o cuenta una historia o tiene un tema o desarrolla una lección, tiene que siempre lograr que las necesidades que los niños tienen, el interés que los niños tengan, pueda ayudarles a fortalecer su fe en Dios. Cuando tú tienes un grupo de niños que no llegan temprano a la iglesia, tienes que tocar historias o temas que ayuden a que el niño mejore. Si tú tienes padres que no le enseñan a sus niños, tú tienes que dar programas, entrenamientos a los padres para que eso mejore. La mejor forma de solucionar, curar una herida es tocarla.
Entonces tú tienes que con paciencia, sabiduría y tacto tocar programas que satisfagan la necesidad de los niños. Cuando los niños van creciendo, cuando tienen 13, 14, 15 años, hay temas que se tienen que tocar, como la sexualidad, el noviazgo, las relaciones entre niños y niñas, los novios, si puede tener un novio no de la iglesia. Esos temas nunca deben dejar de nosotros darlo a entender a los niños y enseñarles porque ellos necesitan. No siempre la misma historia, es necesario hacer renovar, cambiar, hacer los programas de acuerdo a las necesidades que los niños tienen. Un buen líder del ministerio infantil aporta buenas ideas. Se espera, ¿no? Que siempre tus ideas sean buenas ideas, sean correctas, de acuerdo a lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía dice. Aquí ningún departamento, sea aventurero, conquistador de la escuela sabática, es de acuerdo a tu capricho. Las cosas tienen que ser hechas de acuerdo a los objetivos que tiene la iglesia adventista, que tiene el departamento. Tú puedes tener buenas ideas, pero si esas ideas no van de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces no podemos, no es una buena idea. ¿Verdad? Como te digo, parecía bonito ir donde los bomberos y llevar café del Dunkin' Donuts, ¿verdad? Y se quejó ella hasta lo más alto que te puedes imaginar, llegó hasta la conferencia, pero no, nosotros no podemos desobedecer las reglas de salud de la iglesia, ¿no? Un gran líder del ministerio infantil o de aventureros y conquistadores aporta buenas ideas, acepta buenas ideas de su equipo y las lleva a la práctica, no dejando en teoría. O sea, no solamente hay que dar buenas ideas, hay que aceptar las ideas de otras personas y las llevamos en práctica para ver si funciona. Entonces, si nos da el éxito, ya tenemos una experiencia positiva que podemos repetirla con eventualidad. Por ejemplo, visitar un nursejón, recolectar medias para los viejitos, o un día salir afuera y cantar en un parque, todo con organización siempre. El líder tiene que ser bien organizado, planificar las cosas con tiempo, el permiso de las autoridades de la iglesia, con la autorización y la presencia de los padres, tenemos que hacer estas actividades y llevarlas a práctica. Nunca, nunca un líder va a poner en peligro a un grupo de niños, y eso es muy importante. Siempre tenemos que andar con los padres y el permiso de la junta de iglesia para cualquier actividad. Un buen líder del ministerio infantil se entrena para mejorar su trabajo. En otras palabras, tenemos que llevar estudios y certificaciones que la iglesia adventista da. Hoy día con YouTube te encuentras muchos seminarios. Nosotros estamos en el seminario 56 y aunque no te voy a dar un diploma, por lo menos tú estás llevando experiencias de personas que han trabajado a través de los años. Yo hago estos videos no para presumir cuánto sé, sino para que realmente las personas puedan tener una experiencia y trabajar con objetivos y metas a corto y a largo plazo. Pero un líder del ministerio infantil se entrena y se reentrena y además entrena a su equipo para mejorar su trabajo. A pesar de todos los años que tengo enseñando niños, que son más de 38, 40, más de cerca de 40 años, yo sigo llevando entrenamientos aunque ya los he llevado, porque algo tengo que aprender, algo Dios me tiene que enseñar. Y aparte de eso, tiene que lograr que todo el equipo se entrene, sus maestros, el staff, los padres, porque así las personas pueden hacer un trabajo también eficiente para Dios. Un buen líder del ministerio infantil dirige personalmente los programas. Se espera que siempre el director esté presente, pero un gran líder del ministerio infantil no necesita siempre estar presente en el programa. Más bien puede estar presente o no presente, pero el programa tiene que continuar porque hay objetivos y metas que lograr con el poder de Dios a través del equipo colaborador. Tenemos que a veces las personas juzgan a otros, ¿verdad? A veces piensan de que uno lo hace para vanagloriarse, porque uno pone una foto, un video. Pobrecitos cuando alguien está criticando el trabajo de otra persona. Simplemente la persona puede colocar ese video, esa película, esa foto para que otras personas eh, imiten el trabajo que se hace. ¿Cuántos amigos míos ponen fotos y videos? Yo los veo y copio las ideas y puedo aplicarlo, ¿verdad?
pero nosotros estemos o no estemos presentes en un programa, el club, la escuela sabática, el club de aventureros conquistadores debe continuar, porque hay objetivos que se tienen que cumplir. Y eso es maravilloso que nosotros podamos realmente lograrlo, ¿no? Estés tú o no esté presente, la disciplina y la educación de los niños en cada sábado continúa. ¿Por qué? Porque hay objetivos y metas y una responsabilidad que tenemos que dar. El sábado que tú no lo des una clase, Satanás gana, ¿no? Tristemente, ay, no, yo estoy cansado. Sí, si estás cansado, tómate unas vacaciones. Las necesitas, sí, tómate unas vacaciones. Pero si te vas a tomar las vacaciones, las personas tienen que continuar el trabajo personalmente. Y eso es importante, porque estemos o no estemos nosotros, el club debe continuar. Acuérdate que Satanás no se toma vacaciones. Satanás no dice este fin de semana estoy libre. No, bueno, como es verano me voy a tomar 2 meses de vacaciones. Satanás no se toma vacaciones, pero los líderes y maestros a veces necesitan vacaciones, se pueden tomar vacaciones, sí, porque este es un trabajo para Dios, pero dejando que las personas continúen el trabajo. Lo ideal es que el club nunca se cierre, nunca se debe cerrar, porque Satanás en los espacios vacíos hace fiesta. Y entonces, si el niño se le acostumbra a dejar 3 meses sin clases, automáticamente el niño se acostumbra. Y después es bien difícil porque lo que está haciendo lo aleja de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Un buen líder del ministerio infantil tiene una buena relación con los niños y adolescentes. No se espera que no pegue a los niños, no los grite, no le jale las orejas. Pero un gran líder del ministerio infantil o de aventureros o de conquistadores tiene una buena relación con los niños, padres, la iglesia, manteniendo la paz en el vecindario. Sé que es difícil porque, como te digo, hay personas que tienen diferentes estilos de ver el trabajo que se debe realizar en la iglesia. Algunos juzgan a otros y le dicen, tú quieres dirigir la iglesia como hace 40 años. Bien por ellos, porque hace 40 años había más obra misionera de la que yo veo hoy. Habían campañas evangelísticas, había gente dando estudios bíblicos, había bautismo de 100 personas, que hoy día no lo vemos, o lo vemos poco, ¿no? Pero el líder tiene que mantener una buena relación con los niños, padres, iglesia y manteniendo la paz en el vecindario, ¿cierto? Las cosas las hacemos para Dios. El único, puedes tener a todo el mundo en tu contra, pero no tengas a Dios en tu contra. Y de eso te digo por experiencia. Tú puedes tener a todas muchas personas en tu contra, pero si tú estás haciendo lo correcto, tienes que mantenerte siempre del lado de Dios y es lo más importante. Dios sabrá protegerte y llevarte hasta el lugar que Él tiene planeado. No todos vamos a llegar a una conferencia general, pero sí todos podemos ser en nuestra pequeña familia, podemos realmente lograr que los niños y las niñas lleguen a Jesús. Un buen líder del ministerio infantil se mantiene en oración y lee diariamente la Biblia. Sí, hay que orar. No te digo que estés 3, 4, 5 horas orando. No, más bien ora lo suficiente, pero esté activo, porque algunas veces se pasan 5 horas orando y menos de 30 minutos haciendo una actividad. Requerimos tener un 50-50, un 50%, 50%. Hay que no solamente orar, necesitamos leer la Biblia y eso es bien importante. Pero un gran líder del ministerio infantil ora diariamente a favor suyo. Tenemos que pedir el perdón de nuestros pecados. Juan el Bautista dijo, arrepiéntase, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Tenemos que orar por nuestro equipo, los maestros, los líderes, las personas que están en los clubs, todas las personas. Ora por los niños y adolescentes que están a su cargo, pero estudia no solamente la Biblia, necesitamos leer el espíritu de profecía, los libros de Elena de White, para comprender más y tener más idea de lo que Dios espera. Y eso es una gran labor. Si tú quieres dar una buena clase, tú necesitas tener más información de lo que está en los manuales. No te limites a un manual. Lee y busca, investiga y vas a encontrar grandes verdades para ti y para tu familia y también para tu trabajo con los niños y adolescentes de la iglesia.
Un buen líder del ministerio infantil brinda materiales a los colaboradores y padres, ¿verdad? Nosotros necesitamos los manuales, los libros, las lecciones, las figuras, los videos. Se tiene que dar un líder. Si tú eres director de un club, tú tienes que realmente darle a las personas los materiales que necesitan. Pero un gran líder del ministerio infantil no solamente brinda materiales, ¿no? Sino que él evalúa, ¿no es cierto? Tú tienes 52 sábados en el año para evaluar, entrar a una clase, escuchar cómo la maestra le enseña a los niños en el club, en la escuela sabática, cómo trabaja, qué materiales tiene, cómo está el aula, ¿no es cierto? Supervisa las clases, las sillas están nuevas, hay que comprar nuevas, ¿no es cierto? Cómo están los adolescentes, están viniendo, están asistiendo, para mejorar las metas y los objetivos programados. O sea, no es tan solo, toma, este es el manual, te encárgate y tú preparas tu lección a tu manera, hasta el próximo trimestre o hasta el próximo año. Pero no, un gran líder evalúa, se siente, escucha lo que el maestro dice, mira la disciplina de los niños, de los adolescentes, ve cómo está el aula, ¿no es cierto? Observa los materiales, están buenas las sillas, se necesita comprar, qué figuras están viejas o están nuevas, o dónde se quedaron, o dónde están las banderas. Entonces el maestro necesita supervisar, el líder tiene que supervisar, evaluar. Tú tienes 52 sábados en el año para estar por lo menos en cada clase una vez, porque las clases, entrar, escuchar, ¿verdad? Porque se necesita. Así, al observar cada clase, al observar cada maestro, tú te das cuenta de las cosas que necesitas y las cosas que no, ¿verdad? Porque honestamente, decir toma, es bien fácil decir toma, tú eres el encargado de Castorcitos o de la clase de primarios, tú eres muy bien creativo, tú haz todo lo que puedas. Pero una cosa es entrar a una clase y escuchar, mirar qué necesita, qué figura, qué material, qué silla. Eso se necesita porque es parte de la evaluación. Y eso al principio la gente tiene miedo cuando uno entra a escuchar, pero eso con el tiempo eso les ayuda mucho en su preparación. Un buen líder del ministerio infantil trabaja en equipo. Tenemos que trabajar en equipo porque nosotros no estamos en competencia. La escuela sabática no está en competencia con aventureros ni con los conquistadores. Tenemos que eso entenderlo y darnos cuenta. Los, no estamos en quién gana el mejor trofeo o por los puntos que se da. Cada club tiene un manual diferente, tiene una manera diferente de presentar a Dios, pero trabajamos unidos porque están en armonía con la Biblia y con el espíritu de profecía. Pero un gran líder del ministerio infantil trabaja en equipo y prepara a las personas que le van a suceder en su departamento. Y esto es bien importante porque nosotros necesitamos ver que no podemos ser eternamente directores. Necesitamos que otras personas ocupen esos lugares y para eso hay que enseñarles para que ellos tengan esa experiencia, ¿verdad? Porque no todos sabemos al principio, ¿verdad? Aún a pesar de los años tengo a veces miedo de coger un departamento porque sé las cosas que son difíciles. Ahora estamos en pandemia y estamos buscando métodos que podemos lograr. Un buen líder del ministerio infantil enseña a los niños acerca de Jesús. Y esto es importante, nunca te olvides, tú no entretienes a los niños con actividades, tú no cuidas a los niños como una babysitter o una persona, una niñera, tú estás cuidando, tú estás enseñando a los niños a tener un cambio en sus vidas, que logren una experiencia diaria con Dios. Pero un gran líder del ministerio infantil enseña a los niños a tener una experiencia con Jesús a través del ejemplo y del estudio de la Biblia diaria, de la oración y del canto. Acuérdate que nosotros tenemos que ser líderes de mente amplia. Nosotros no solo trabajamos con los niños de la iglesia, la meta es los niños que rodean la comunidad, son los niños que también tienen la misma oportunidad. Por años hemos estado encerrados con los niños de la iglesia, cuando hemos descuidado que afuera hay un grupo de niños y adolescentes que no han escuchado de Jesús. Yo nunca he entendido por qué la gente se pelea por ser director de aventureros, conquistadores o entrenador o qué sé yo. Cuando afuera hay un mundo de personas que podrían aprender, que
que debemos. ¿Cuántos niños y personas han muerto del COVID? ¿No es cierto? Y esas personas murieron sin haber conocido de Jesús. Entonces, las personas ni el club te pertenecen, le pertenecen a Jesús. Hay personas que dicen, mira, ese es mío, yo los traje, son mis amigos, no son tuyos, son de Cristo porque él pagó por esas personas con su sangre. O sea, no, porque tienes que aprender a delegar responsabilidades y tienes que aprender que no hay que pelearse por los cargos dentro de la iglesia. Nosotros no solamente trabajamos con los niños de la iglesia, también afuera hay niños que pueden aprender acerca de Jesús. Y esos niños no conocen nada. Tú les enseñas a orar, a estudiar la Biblia y es lo más maravilloso que tú puedes hacer. Un buen líder del ministerio infantil planifica la obra misionera. De hecho, el líder tiene que ser 100% misionero. No, que eso no es mi departamento. Pues quiero, lamento decirte que Jesús nunca a los discípulos lo eligió departamento. Los departamentos han sido elegidos para que la iglesia tenga personas que lo organicen el trabajo. Pero en la escuela, tanto en la escuela sabática como en aventureros y conquistadores tenemos que ser misioneros. Tenemos que haber aprendido a dar estudios bíblicos, tenemos que aprender a salir por las calles a repartir literatura, libros y materiales. Un gran líder del ministerio infantil realiza actividades misioneras, incentiva a los niños a dar las ofrendas. El líder es el primero en colocar la ofrenda y en pagar las cuotas, a que un día también esos niños podrán ir a esas tierras lejanas a enseñar de Jesús. Tenemos que enseñar a los niños que afuera, en otros países, ellos pueden ir y ser pastores, misioneros, maestros. Y he visto con mucho gusto en el ministerio que algunos niños que yo enseñé se fueron a los países a contar a otras personas de Jesús. Hay niños que fueron pastores y están en otros lugares. Mira qué viejo que soy. Pero algunas personas han llegado a ser pastores y tesoreros y maestros en otras partes del mundo, ¿verdad? Y me da gusto porque del país donde yo vengo he podido ver esas personas con mucho éxito, ¿no? También como líder misionero colaboras con instituciones adventistas como ADRA, Record Service, que trabaja con niños ciegos, ADRA, que tiene diferentes organizaciones. Y no hay que decir, no, eso no, porque eso no, uno no sabe si el dinero llega o no llega. Tú haz lo que tienes que hacer, que Dios se encarga del resto. Y entonces podemos cumplir con lo dejado por Jesús en Mateo 26. Ahora tú has visto la diferencia entre un líder y un gran líder que trabaja, entre un líder que trabaja en aventureros en la escuela sabática y un gran líder. No somos llamados a hacer cosas, las mismas cosas, la misma rutina. Somos llamados para hacer cosas espectaculares, ¿verdad? Eh, a veces, una vez en una iglesia habían dos personas. Un líder que hacía cosas novedosas y a lo grande. Inclusive se llegó a construir una iglesia en India. Se recolectaba 800, $700 para diferentes misiones de ADRA, ¿cierto? Había otro líder que hacía cosas siempre pequeñas, pero quien más recuerda a la gente es aquel que hizo grandes cosas. Acuérdate que siempre se admira a las personas que hicieron cosas espectaculares. Ahora, nosotros servimos a un Dios espectacular, ¿verdad? Un Dios que abrió el mar rojo, un Dios que convirtió el agua en vino, un Dios que tocaba con lepra. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no hacemos cosas espectaculares? No hay que pensar en negativo, hay que pensar siempre en positivo. Estamos en pandemia, solamente el Zoom, los niños están aburridos, pues bueno, haz el Zoom más activo. Pon videos, pon canciones, pon historias, conversa con los niños, hazlos cantar, hazlos recitar, y vas a ver que es bien diferente a una escuela, a una clase de la escuela pública. Todo lo que tengas que hacer, hazlo lo mejor que tú puedas. Cuando Jesús venga por segunda vez, no le digas nada, solo muéstrale tus manos y que Jesús vea en tus manos el trabajo que tú has hecho. Trata de siempre de recordar que trabajas para Jesús, trabajas para Dios, da lo mejor. Dios nunca desampara a ningún líder y maestro. A mí nunca me ha faltado dinero para alguna actividad para los niños. Siempre o he tenido el dinero o alguna persona amiga de la iglesia ha podido realmente hacer donaciones. ¿Por qué? Porque se hace un trabajo abierto. Por eso se ponen fotos, videos, tienes que mostrar las actividades que se hacen.
No importa si la gente piensa de que uno lo hace para vanagloriarse, que se gana ni siquiera $1 para el pasaje, pero lo que tú estás haciendo es motivando y bien la gente ve, la gente que te conoce reconoce tu trabajo que tú estás haciendo y cuando tú necesites un juguete o alguna cartulina o algo, alguna de esas personas van a ayudarte y van a progresar. Trabajas para Dios. Vas a escuchar con malos comentarios, los vas a escuchar. Se van a quejar de ti, te vas a quejar. Pero tú tienes que mantenerte siempre leal a Dios. El fruto y el resultado, siempre Dios es justo. Siempre Dios, siempre va a saber cuidarte y mantenerte en tu posición. Yo nunca he visto un líder de maestro de niños que se ha dedicado tanto que haya sido abandonado por Dios. Dios siempre está a tu lado. Siempre te va a proteger mientras tú trabajes en armonía con Dios y mientras tú des todo lo que tú tengas en tu corazón. Estamos viviendo en una pandemia y las cosas son muy difíciles. Como te digo, en esta pandemia se evalúa quién fue un buen líder y quién no lo fue. Pero Dios no nos dio la capacidad de juzgar a nadie, sino a cuántas personas sacaríamos del cielo. Tú haz lo que tengas que hacer, colabora con lo que tengas que hacer, porque al final el ángel sabe con qué intención tú lo haces. Así que trata en lo posible de siempre trabajar en equipo, busca las personas que te puedan ayudar, respeta las ideas de las personas, aunque éstas sean diferentes de las tuyas, ¿verdad? Da lo mejor de ti y recuerda que Dios siempre ora a Dios y Dios sabrá darte las oportunidades. Acuérdate que David venció un Goliat y nosotros podemos vencer más que un Goliat. Así que este es el estímulo que ustedes les doy. Estos seminarios son para que ustedes siempre se mantengan leal a Dios. Hay que pedir, el primer consejo que tenemos que pedirles siempre es a Dios. Toda actividad que se realiza con niños necesitamos el permiso de los directores y de la junta. Todas las actividades, los padres tienen que estar presentes. Nunca debes estar solo con los niños y ponerlos en peligro. Tenemos que siempre mantener la disciplina, el respeto, ¿no es cierto? Y ayudar a los niños que lo necesiten. No podemos discriminar a nadie, pero tenemos que trabajar en equipo. Si necesitas vacaciones, tómatelas, porque nosotros somos seres humanos. Pero recuerda, no exijas a la gente más de lo que las personas pueden tener. Que Dios los ayude y si quieren este video, este PowerPoint, ustedes lo pueden escribir en guialosconamor2017@gmail.com y pueden suscribirse a mi canal en YouTube. Que Dios los bendiga y recuerden, nosotros trabajamos para Dios. La meta es llevar a los niños al corazón de Jesús y cuando veamos que esos niños, cuando venga Jesús, están recibiendo su corona y su manto, entonces veremos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y esa es la meta porque Dios ama a los niños y somos sus lápices en las manos de Dios.